Buenas noches, hoy es martes 9 de septiembre del año 2014, programa 169 del año, el 2070 del ciclo. Vamos a conversar con Fernando Asturizaga sobre un tema que es preocupante, Fernando, ¿no? La posible reversión, la anunciada reversión de 500.000 hectáreas en el campo cruceño. Sí, primero, buenas noches, Carlos, gracias por el espacio. Como tú dices, hay una preocupación marcada. Más allá de las buenas intenciones que quieren mostrar el nuevo director nacional del INRA, el nuevo viceministro de Tierras, lo cierto es que hay datos concretos. Más de 160 carpetas, más de 160 predios que han sido demandados ante el Tribunal Agroambiental en Sucre, que representan en general 500.000 de hectáreas, obviamente entre Santa Cruz, Beni, Tarija, el norte de La Paz, sí, pero cuyo caudal más grande está en el departamento de Santa Cruz, ¿no? Con más de 300.000. Y si bien el viceministro utiliza un tecnicismo al decir esto no va a ser una reversión, esto va a ser para superar irregularidades, pero lo cierto es que cuando hay un proceso judicial de por medio, eso tiene implicancias, y tiene implicancias directas en que tu derecho propietario está siendo observado. Sí, ¿no? Pero, un ratito, además las observaciones vienen por las instituciones del Estado frente a la manera en la que otros te sanearon o que te estaban saneando la tierra. Pero el gran problema es que el Estado se está observando a sí mismo. Exactamente, el Estado se está, no sé si peleando entre ellos, pero se está observando a sí mismo. Mira, nosotros hemos observado de que el viceministro de Tierras observe los actos del presidente del Estado, porque está demandando por un caso, por un motivo, los títulos firmados por el presidente y por el otro lado resoluciones firmadas por el mismo presidente y por la ministra que es cabeza del sector y que es jefa del viceministro, ¿no? No he encontrado en la legislación comparada, estimado Carlos, otro país en el que haya esta situación, en que el Estado se demanda a sí mismo y es el inferior en rango el que demanda a los superiores, ¿no? Sí. Y este tema ha sido objeto de varias demandas de índole constitucional que están todavía sin resolver. Es decir, se ha demandado, se ha observado el tema de que el viceministro tenga competencia para observar los actos de sus superiores en grado, porque obviamente esto tendría implicancias tremendamente graves. Como sea, lo está haciendo, sí. Lo está haciendo, ¿no? Lo está haciendo a pesar de que habían compromisos de no hacerlo. Se está continuando la línea de la anterior Dirección Nacional del INRA, del anterior Viceministerio de Tierras, que entre paréntesis, Carlos, el anterior Viceministro de Tierras ahora se ha ido a trabajar al Tribunal Agroambiental, lo que nos da a pensar también que puede haber una influencia en lo que vaya a sacar el tribunal. Y claro, nos dirán, no está trabajando directamente con los magistrados. Sí, pero está de coordinador departamental del tribunal en Chuquisaca, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto que nos llama muchísimo la atención, que alguien que ha encaminado las primeras 150 demandas, ahora es parte del tribunal que va a verificar estas demandas, y por supuesto que preocupa que la nueva autoridad, don Johnny Cordero, continúe todavía en esa misma hermenéutica. Y ahora el viceministro actual nos da la razón cuando decimos de que hay cuestiones que pueden ser subsanadas sin tener que ir al Tribunal Agroambiental y sin tener que someterlo al productor a 2 años de proceso. Claro, pero además, ¿por qué? Si no es que se los dieron hace 10 años, lo firmó el presidente, la ministra conoce el asunto y ahora viene a objetarse una resolución de ahora, de un presidente de la República. Así es. Eso es tremendamente grave y eso es lo que decimos, eso genera incertidumbre. Pero la incertidumbre te genera inseguridad también. Correcto. Pero no es cuestión de no me siento dueño, no me siento seguro, es una cosa. La otra es, invierto, no invierto, compro, no compro, hago o no hago, habida cuenta de que estoy observado y que están encima mío. Y tomando tus palabras, no solamente es que no me sienta dueño, sino que no te sientan dueño. Claro. Porque tú eres el productor, el dueño de la propiedad, quieres acceder a un crédito, y el banco tiene sus abogados, entran a la página del Tribunal Agroambiental y dicen, pero su predio está observado en Sucre. Claro. No, ¿sabe qué? Es que no me lo van a revertir, ha habido una irregularidad pequeña que No, usted está en proceso. Irregularidad que no es tuya.
que pudo ser, como vos bien marcás, pudo ser subsanada en la misma administración. En la misma administración del Estado. ¿No? Y que no se está haciendo y que ahora te llevan ante el Poder Judicial para observarte tu derecho propietario y por supuesto la entidad financiera te va a negar un crédito que te permita ampliar tu producción, mejorar tu semilla, mejorar tu tecnología, tener riego. Te dicen no, hasta que usted no resuelva este problema que tiene, su crédito está suspendido. ¿Y qué se va a hacer? Bueno, lo que estamos pretendiendo hacer con el gobierno es hacerle entender esta situación. No queremos entrar al tema de los tecnicismos legales con el viceministro, de que en realidad no es una reversión, es un proceso para subsanar situaciones irregulares. No, sí, o sea, queremos decirle... Las situaciones irregulares no se subsanan en el máximo Tribunal Agrario Nacional. Correcto. Lo que se subsana administrativamente. Correcto. Entre la administración y el productor. Exactamente. ¿no? Sí. Y no sometamos ni a la administración ni al productor a un proceso de 2 años o quién sabe cuánto, de incertidumbre, de inseguridad, como tú dices, de que no puede producir mejor, que no puede invertir más, por una situación que puede ser subsanada en la misma administración. Situación que luego, porque nadie va a invertir más de lo que invirtió, puede dar lugar a que vengan y te digan, no, usted no está usando toda la tierra, ¿no es verdad? Usted no está usando toda la tierra, entonces le vamos a revertir lo que no usa. Pero ¿cómo voy a usar toda la tierra si no sé si puedo invertir en eso, si me lo van a quitar mañana? Correcto, correcto. Y ahí tienes un problema también muy puntual, que lo hemos observado directamente de ANAPO en varias oportunidades, y es el hecho de pretender quitarle la tierra, por ejemplo, a productores extranjeros, que por el hecho de ser extranjeros están siendo estigmatizados, ¿no? Y es gente que ha dejado toda su vida en el país de origen y se ha venido con toda su familia acá, a invertir acá, está 10, 20 o 100 años en el caso de los japoneses, y por el solo hecho de ser extranjero, no les están permitiendo su titulación. Y en algún caso, cuando ya ha sido emitida una resolución donde se les da el derecho de propiedad sobre esa tierra, ha sido observado ante el Tribunal Agroambiental para decir, pero el señor es extranjero. Claro. ¿No? Y resulta además, que... no puede tener 500 hectáreas, solo puede tener 50. Claro, bueno, y sumado a eso, de los casos. Y sumado a eso, mira esto, Carlos, ese productor antes extranjero, hoy ya se naturalizó boliviano, porque la administración también tarda tanto en decidirse, que él ya es boliviano. Y sin embargo tiene el proceso en Sucre diciendo que es extranjero, ¿no? Entonces, algo que podría ser resuelto con la simple presentación del carnet de identidad ya como boliviano, y que se le dé su título de propiedad, y que la persona esta como boliviana siga trabajando, siga invirtiendo, siga aportando, tiene el derecho propietario discutido en el máximo tribunal agroambiental. Pero no del es país. incongruente, incluso si no se nacionalizó, no es incongruente que un país que tiene la tercera parte de su población viviendo en el extranjero, muchos de ellos dedicándose a la agricultura, esté en esta situación de que no, estos son extranjeros, no tienen derecho. No, totalmente. ¿No es incongruente? Totalmente, ¿no? Yo te ponía lo máximo de la congruencia, digamos, ¿no? Que ya se naturalizó y sin embargo está observado porque era extranjero. La normativa que ha estado vigente hasta 2009, el momento en que se aprueba la Constitución, le daba todo el derecho a los extranjeros a tener tierra en Bolivia, salvo los 50 kilómetros de frontera. Pero después no había ningún problema. Lo que sucede es que el anterior director nacional del INRA interpretó antojadizamente la Constitución y la volvió retroactiva, es decir, para aplicarla hacia atrás, de tal forma que quien no visualizó que en el futuro le iban a pedir que sea naturalizado boliviano, tiene que perder el derecho propietario. Y es por eso que hay varias de las demandas que están en Sucre, solamente por este tema de que sean extranjeros, ¿no? Que es algo que no lo ha dicho el viceministro de Tierras. Ese tema también choca con la pretensión del gobierno de ampliar la frontera agrícola inicialmente en 1 millón de hectáreas. Ahí hay uno, que nadie se va a animar a hacerlo, y dos, creo que hay un impedimento legal. ¿Quiénes son los que van a aprovechar los nuevos millones de hectáreas en Bolivia? Creo que no son los empresarios. Sí, no, tú observas bien claro el tema de que hay una restricción legal, vamos a llamarla así, para el acceso de cualquier boliviano a la tierra. La ley de reconducción comunitaria, la 3545, ha establecido
de que con exclusividad, indígenas, originarios y campesinos, además no bajo un derecho individual, sino bajo derecho colectivo, deben ser los únicos beneficiarios de las tierras fiscales en este país. Por lo tanto, la ampliación o posible ampliación de una frontera agropecuaria, ¿no?, en Santa Cruz, bueno, en todo el país, en realidad ya no es un compromiso con el sector, digámoslo, empresarial, sino más bien con el sector originario, indígena, campesino, porque él es el que por ley está directamente beneficiado con las tierras presentes y futuras que se vayan a identificar como fiscales. O sea, ningún empresario, para que la cosa quede clara, ningún empresario tiene hoy la posibilidad de acceder a más tierras porque así dice la ley. Así es, nadie puede acceder a lo que la ya ley tiene. de reconducción. Exactamente, ¿no? Ya se cerró el paso y se estableció como una medida social de, nos han dicho, de equilibrar la tenencia de la tierra en Bolivia, de que las tierras fiscales identificadas en el saneamiento, ¿no?, presentes y futuras, son exclusivamente para indígenas, originarios y campesinos. ¿Cómo entendemos nosotros que los dirigentes del sector agropecuario estén conversando y discutiendo de la ampliación del área de siembra cuando no es a ellos a los que les corresponde y seguramente será a la única o a algunos de los movimientos sociales a los que les corresponde? Bueno, yo entiendo de que... ¿Cómo entendés, sobre todo, que el gobierno desconozca? Está bien, a vos te dicen, mira, querés hablar de invertir más y de que te dé más tierra, cualquiera va a ir a hacerlo, pero ¿cómo entiendo que el gobierno no conozca su propia ley y venga y les proponga a los empresarios algo que les está vetado por Constitución? Lo que yo entiendo, Carlos, de que el sector agropecuario, en total buena fe, claro, ha entendido que lo que quiere el gobierno es ampliar la frontera agropecuaria. Por eso te digo, en con el fe. Apoyo, con la gente que ya ha demostrado sobradamente que sabe, que conoce el trabajo de la tierra y que tiene la capacidad para ampliar la frontera agropecuaria. Pero creo que se ha olvidado ese detalle, ¿no? Es decir, un lado y el otro han olvidado que hay una restricción legal que hay que discutirla en algún momento, y no solamente en favor del beneficio del sector empresarial, agropecuario, sino del mismo indígena, originario y campesino que especialmente acá en Santa Cruz, en el oriente, ha reclamado tener un derecho de propiedad individual sobre la tierra. Exactamente, ¿no? Eso te iba a decir. No funciona el comunitarismo o el colectivismo en el mecanismo agrario extensivo del oriente. Claro, no podemos negar, Carlos, que puede ser un sistema que funcione en los valles, en el altiplano, en algunos lugares aislados, diría yo, del oriente, pero que fundamentalmente la vocación productiva más fuerte, más intensiva, se da bajo el modelo de derecho de propiedad individual, ¿no? Claro. Y son los propios colonizadores, llamados ahora interculturales, los campesinos, los que quieren tener una parcela propia, ¿no? Porque ellos han visto que eso es lo que les permite ir creciendo, claro, ir mejorando, porque lo suyo es lo de ellos, ¿no? Y lo pueden colectivo, comprar más, que pueden heredar. Así es, ¿sí? es. O sea, el que tiene su tierra quiere heredarla a sus hijos, darla en herencia a sus hijos, de ser posible hacerla crecer. El Estado tendría que facilitarle la posibilidad más bien de crecer, claro, dentro de tierras, claro, fiscales y cercanas al entorno, por supuesto. Así es. Que esa es otra parte del paradigma que habría que discutirlo, Carlos, ¿no? Es decir, hemos puesto en la ley de tierras de que quienes deben ser los primeros beneficiarios de la tierra deben ser aquellos que no la tienen, ¿no? Y sin embargo, me parece que quienes mejor pueden trabajarla son los que ya tienen un pedazo y que quisieran, claro, tener más porque tienen el conocimiento, la habilidad, la aptitud para poder hacerlo. ¿Y cuál es el objetivo del Estado? El objetivo del Estado dicen que es el exportar, el ser autosuficientes y exportar comida por lo menos a América. ¿Cómo vas a poder lograr esto con todas las trabas que tiene la Constitución, la Ley de Reconducción Agraria y las actividades que desempeñan la gente del gobierno ligada al problema tierra? Claro, yo creo que la idea en todo esto, Carlos, es poder ir generando confianzas que después de 9 años deberían ya generarse.
Es decir, en algún momento se ha entendido al sector agropecuario como parte de un sistema opositor político al partido de gobierno, cuando en realidad aquí la tarea del agropecuario es trabajar la tierra, ¿no? Y en ese objetivo, en ese trabajar la tierra, lo que el productor agropecuario reclama son las condiciones mínimas de trabajo para poder desarrollarse, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, del tema del trigo, estimado Carlos, y hemos visto que la gran potencialidad de Bolivia para poder ampliar la frontera agrícola en el tema triguero y llegar en un momento a ser soberanos en el tema de trigo está en Santa Cruz, Pero para eso necesitas medidas como, por ejemplo, un buen precio, que lo puede dar el Estado a través de MAPA, necesitas el seguro agrario, que ya lo tienes conformado como institución y como norma, pero te falta el tema de decir, este cultivo a nivel grande, ¿no? Hay que hacerlo. Precisamente por eso, porque es un cultivo altamente sensible a los cambios climáticos, necesita un seguro, porque el productor necesita saber que ante una contingencia climática por lo menos va a poder recuperar sus costos de producción para no morir en la siguiente campaña, ¿no? Entonces, esas condiciones mínimas son las que hay que discutir y las que hay que generar, comenzando por la seguridad jurídica sobre la tierra. Sí, pero además, esta es una actividad que para ser rentable tiene que ser extensiva. No claro, es que, claro que sí. Si tenés 5 hectáreas no vas a sacar nada. Y ahí está el si tema. Si tenés 50 tampoco vas a sobrevivir. Ya no se debe buscar la agricultura de la sobrevivencia, sino la de la ganancia, la que te genere excedente finalmente. Correcto. Y además en ese ámbito lo que buscamos, Carlos, es que, por ejemplo, se deje de satanizar al cultivo de la soya. Tú sabes que hay muchísimas críticas sobre el cultivo de la soya. Y mal que mal, la soya es el sostén, es el colchón de la diversificación de la producción de granos que hay en Santa Cruz, ¿no? Es lo que permite, porque le permite tener la espalda económica al productor con su siembra de verano de soya para poder producir en invierno trigo, arroz, diversificar con maíz, con chía actualmente, que le están dando otro matiz alimenticio inclusive al país, ¿no? Entonces, el hecho de que cultiven soya no significa que el productor está pensando únicamente en su bolsillo o en la exportación, sino en generar las condiciones para mantener la vocación productiva de su suelo con la rotación de cultivos y por supuesto con eso tener un cultivo diversificado que también le genere cierta seguridad en el tema de la rentabilidad financiera, que todos tenemos derecho a pensar en eso. Cuando pensamos en el sistema de la rentabilidad financiera, estamos también planteándole al gobierno que a nombre del Estado no nos frene las exportaciones, que no nos ponga cupo, que no nos limite. Acordate lo que pasó con el maíz, Fernando. Así es. Al maíz no van a exportar. Hoy día importamos maíz. Sí, sencillo. Fue una medida que desincentivó al productor. ¿Y qué tuvimos que hacer? Como Estado, importar maíz transgénico además, ¿no? Hubo que importarlo porque se necesitaba. Entonces, por eso te digo, el sector lo que está buscando es esas condiciones mínimas, trabajando de la mejor buena fe con el gobierno, tratando de hacer entender que lo que se quiere no es precisamente oposición, sino las condiciones para conseguir que el país, la región, produzca más, pueda exportar. Estamos de acuerdo que primeramente hay que darle el abastecimiento necesario al mercado interno. Hemos propuesto también el hecho de que digamos hasta dónde con cuánto se abastece el mercado interno. En el tema de la soya, por ejemplo, el mercado interno es marginal. Hay que entenderlo así, el mercado interno es marginal. Estamos hablando de 20% de lo que se produce. Sí, pongámosle 25, ¿no? Ok, 25, tenés un 75% a exportar, y cuando mirás también, si lo haces bien y no le pones tanta traba, el azúcar debiera ser igual. Claro, así es. Y eso te va a generar un efecto beneficioso en los otros cultivos, ¿no? Porque mientras también mayor la rentabilidad del agricultor, se va a arriesgar más con otro cultivo, como el trigo, como la chía, como el arroz, como el maíz, que son estratégicos para la alimentación, para las otras cadenas de producción de alimentos, como la avícola, la porcinocultora, y va a haber una generación de mayor productividad. Entonces, esos son los temas que deberíamos estar conversando. ¿Cuál es la parte que no entiende el gobierno de esto? ¿Vos crees que de verdad el gobierno pretende que haya mayor siembra o es electoral? Bueno,
como sector, lo que nosotros queremos creer que este es un tema de política hacia el 2025, como se ha planteado. Queremos hacer nuestras las metas que se han planteado al 2025, pero en ese transcurrir lo que queremos es que hayan elementos que permitan al productor crecer con seguridad. Y ahí está, por ejemplo, el tema de la verificación de la FES, ¿no? Cada 2 años. Hemos planteado que sean cada 5, ¿no? Claro, sí. Porque si bien el INRA nos dice no tenemos las condiciones de personal, económicas para hacer una revisión a cada propiedad cada 2 años, pero sin embargo la respuesta nuestra es sí, ustedes no la tienen, pero los bancos leen la ley y por ese tema nos niegan el acceso a un crédito mayor a 2 años. Además, si saben que no pueden hacerlo, ¿por qué no lo plantean cada 5? No, por eso ¿por qué no lo hacen ellos mismos? Claro, pero además el planteamiento, Carlos, les decía yo que he estado en la construcción de la ley 3545, en el reglamento, en la discusión de esto, les decía, este no debía ser un número político, porque este es un número político, los 2 años han sido un tema político, debe ser un tema técnico. Fijémonos en los ciclos productivos, en los ciclos de crianza de los animales. Eso, a ver, ¿no? Explícanos cómo puede ser. Es decir, 2 años son suficientes para decir que un agricultor ha tenido éxito en la agricultura, 2 años son suficientes para decir que el ganadero ha podido hacer crecer su hato de una manera adecuada. Por supuesto que no. La agricultura y la ganadería son ciclos productivos de mínimo 5 años. Por eso ustedes plantean 5. Exactamente, mínimo. La verdad que en Cochabamba, cuando se hizo la cumbre social, el sector planteó 10 años, ¿no? Nos dijeron, no, es mucho tiempo, ningún sector social lo va a poder aceptar. Sin embargo, el tema técnico, el tema agronómico, lo ratifica de esa forma, ¿no? Te hago una pregunta. Si acaso te dicen, ok, vamos a hacer 1 millón más de hectáreas, ¿en cuánto tiempo podés sembrar 1 millón más de hectáreas? Desmontar, preparar tierra, sembrar y ver el proceso de cosecha. Estamos hablando de 4 años. Sí, estamos hablando de 4 años, ¿no? Lo que significa que después de esos 4 años vas a necesitar 5 más para confirmar la rentabilidad del proyecto en el que te has metido. Correcto. Ahora, deberías tener condiciones ya dadas, ¿no? Es decir, como ha dicho el INRA, tenemos 26 millones de hectáreas de tierra fiscal libre, y de esas 26, 1,5 listos para ampliar la frontera agrícola. El tema es dónde están esas tierras, ¿no? Definime qué es listo. ¿Están desmontadas y preparadas las tierras o qué? Bueno, lo que nos han dicho es que listo significa que tienen vocación agropecuaria, es decir, que son tierras aptas para la agricultura. Pero si eso se sabe. Lo que no sabemos, Carlos, es si evidentemente esas tierras tienen la infraestructura necesaria, los medios de comunicación, el acceso a mercados. De caminos, estamos hablando de, ¿no? Sí tiene todo eso, porque eso también toma su tiempo, ¿no? Como le ha tomado al mismo norte integrado de Santa Cruz, le ha tomado su tiempo tener infraestructura para generar y ser un polo de desarrollo. Entonces, esas son todavía las dudas que quedan ahí en el tintero, a las cuales está el sector agropecuario listo a coadyuvar, pero con las reglas también totalmente claras, ¿no? Y parte de las reglas claras es que esto de tener procesos en Sucre, esto de tener verificaciones cada 2 años, pues no coadyuvan en esa intención. ¿Esos son los 2 peores problemas? ¿Los procesos en Sucre y la verificación bianual? Son 2 de los más importantes, ¿no? Porque ¿Cuáles son los otros? Esto va ligado al tema, por ejemplo, de la aplicación retroactiva de la Constitución, ¿no? Es decir, derechos ya adquiridos hace muchos años que por el retraso evidente que ha tenido el proceso de saneamiento, que tú sabes, se ha ido postergando, cada 4 años se ha ido ampliando. Que no son inherentes a los productores. Claro, son las mismas falencias del Estado antiguo, el nuevo, que no han podido concluir con este proceso de regularizar el derecho propietario, y que a gente que produce, ¿no? que yo quiero darles mis respetos a gente que produce más de 5,000 hectáreas, le están queriendo recortar la superficie por esta aplicación retroactiva de la Constitución, ¿no? Pero eso es un error, además. Es un error y además una vulneración flagrante de tratados internacionales de protección de derechos, ¿no? Eso es parte de los temas que estamos discutiendo ahora. ¿Cómo se hace para que entienda la gente, los técnicos que trabajan en ministerios,
en instituciones del Estado para que entiendan que le están pelando y que lo único que hacen es atrasar la posibilidad de que este país crezca más rápidamente. Claro, nosotros estamos tratando de hacerles entender que este conjunto de condiciones dan un ambiente, y un buen ambiente, por supuesto, que genera seguridad, pero si en ese ambiente no se genera seguridad, y estamos pensando en una aplicación retroactiva a la Constitución, en procesos constantes ante el Tribunal Agroambiental, en verificaciones cada 2 años, en una aplicación totalmente cerrada del Plan de Uso de Suelo de Santa Cruz, por ejemplo. Entonces, si en estas cuestiones de interpretación normativa no le damos certeza al productor actual, mucho menos le vamos a dar certeza a quien quiere invertir o a quien quiere entrar a trabajar la tierra. Entonces, si queremos ampliar la frontera agrícola, comencemos por el elemento 1, seguridad, para los que ya están, porque eso va a ser la base para los que vengan, correcto, ¿no? Entonces, yo aquí quiero rescatar, y Carlos, esto no se trata de hacerle propaganda a ningún candidato, pero en esto sí fue muy claro Carlos Romero con la gente del INRE, del Viceministerio de Tierras, al decirles que no se podía aplicar retroactivamente la Constitución, ¿no? Porque eso estaba generando... ¿Cuándo se lo dijo? Eso se lo dijo ya el año pasado, ¿no? El año pasado. Y hay que reconocérselo a Carlos Romero, que fue hidalgo al decirlo eso, porque él fue asambleísta constituyente, es una persona muy ligada al tema de la tierra. Correcto, ¿no? Pero lo que no entiendes, lo que no comprendes es por qué la gente que ya está en la parte operativa no agarra ese mensaje de una persona como él y la plasma en criterios mucho más adecuados que, como te digo, le brinden seguridad al sector. Pero es mucho más fácil hoy explicar. Hoy día se siembra menos y es el factor precio y rendimiento el que hace que se esté exportando más en plata y en producto. Sí. Pero hay un 3 o 3,5% menos de terreno cultivado, por ejemplo en la soya. Sí. No, y ahí le decíamos al ABT, la Autoridad de Bosques y Tierras, que había una incongruencia en la información que se daba. Se decía que en los últimos 10 años se habían desmontado 300.000 hectáreas de tierra para que ingresen al circuito de la producción de soya, lo cual no es evidente. El dato que tú acabas de dar es contundente, es decir, estamos hablando... Es un dato absolutamente constatable. Constatable totalmente, estamos hablando de 850.000 a rajar de cultivo de soya en la campaña de verano, no llegamos al 1.000.000 de hectáreas. Entonces, si fueran 300.000 por año, en 10 años estaríamos hablando de una producción agrícola de 3 millones de hectáreas, que no es así, ¿no? Entonces, ese tipo de intenciones a veces de fenestrar gratuitamente a un sector no le hacen bien pues a la gente, no le hacen confiar. Sé que no es tu sector, pero el sector forestal está con los mismos problemas. Sí, Bolivia era un ejemplo mundial en bosques certificados maderables. Hoy día no figuramos entre los 10 primeros. Sí, ahí hay un problema. O sea, no estamos respetando la ley, no estamos respetando nada, y lamentablemente es que baja del poder, no es que es de abajo. El de abajo tiene mucho temor, absolutamente entendible, que yo sé que ustedes van a seguir conversando y van a seguir peleando, pero de todas maneras yo te invité para que podamos hablar sobre este tema que es preocupante. ¿Van a seguir conversando igual? Vamos a seguir conversando porque es lo que tenemos que hacer, es lo que nos corresponde como sector, es nuestro compromiso con la región, es nuestro compromiso con el país, siempre pensando en que el interlocutor que vamos a tener al frente va a poder tener la habilidad de entender estos temas, ¿no? Porque esto está alejado totalmente del aspecto político, ¿no? Y que lo que le interesa al sector es, primero, tener claros sus derechos, y en función de eso, si existe la posibilidad de crecer, pues bienvenido, ¿no? Y si hay que apoyar en otro tipo de iniciativas también. De hecho, Carlos, el día de hoy se ha iniciado, por ejemplo, una mesa técnica que permita tener una reclasificación del uso de los suelos a nivel nacional. Hemos aceptado la invitación de la ABT precisamente en ese sentido, de aportar con ideas, con lo que conoce, con lo que ya sabe el sector,
para que lo que se ha hecho bien en este departamento pueda replicarse en otros. Las fallas que han podido haber también que no se las cometa en otros lugares, pero siempre en el ámbito positivo. Ese es el querer y el sentir del sector, y creo que por eso también, Carlos, eso de a veces olvidar esa restricción de que las tierras con las cuales se van a beneficiar a la gente y que son las de potencial ampliación de la frontera agrícola, no van a ser para el sector empresarial agropecuario, sino que ya están destinadas por ley, por mandato legal, a los sectores indígenas, originarios y campesinos. Lo que implica que si el país quiere ubicarse en lo que plantea el gobierno nacional, tiene que abrir la Constitución incluso. Sí. Muy posiblemente se haga a la luz de algo que yo creo que el gobierno también tiene claro, y es que en estos 9 años de gobierno creo que hay lecciones aprendidas, ¿no? Y creo que en función de eso hay cosas que deberían mejorar para todos. Ok, te agradezco por venir. No, a ti, Carlos, por la invitación. Ok, vámonos al corte.